Malargüe y por ahí está el Paso Pehuenche, o sea, en esta dirección hacia la cordillera, más o menos. Y detrás de la cordillera vivimos nosotros, un grupo que vinimos para acá. En mi caso personal, yo vivo en la precordillera, parte del tiempo, porque también a veces por trabajo salgo y recorro otros lugares. En un lugar así campestre. Y bueno, he tratado un poco este tema del campo y todo lo que tiene que ver con eso. Soy de profesión ingeniero agrónomo, también tengo un magíster en esta área y también he trabajado en educación agrícola, digamos, tanto a nivel de universidades como también de empresas que requieren capacitación para el personal. Y bueno, también estos temas los he tratado, estos temas del campo, principalmente a través de internet, porque tenemos ahí, Lidia tiene un canal, ahí después si quieren se los puede ya compartir, donde se suben distintos temas. Nosotros nos juntamos, bueno, por lo menos un grupo, tratamos de juntarnos, todos los días se hace una reunión a las 5:30 de la mañana, hora de Chile. A veces participamos, a veces no, depende de cómo uno a veces amanezca y las cosas que haya que hacer, etcétera, o las prioridades en cuanto al culto. Pero también hay hermanos argentinos que participan, así que aunque acá en este momento es un poco más temprano para ustedes y después igual el horario. Bueno, y claro, claro, sí, tiene razón, sí, una hora menos. Bueno, y en ese contexto entonces es que quisiera ahora compartir este tema. No es un tema que he tratado antes, algunas partes sí, algunas citas sí, pero así como un tema lo preparé especialmente, lo acondicioné para este evento y trata sobre la organización del remanente en el campo. ¿Cuál es la estructura que Dios desea, ¿cierto? Y nos aconseja tener para vivir en el campo y cómo lo hacemos con la predicación del Evangelio desde el campo, cómo lo hacemos con la actividad laboral en el campo, hay que dedicarse solamente a cultivar la tierra, cómo lo hacemos con la educación, la salud. De eso queremos hablar, pero antes quise colocar algunas citas bíblicas como para darle fundamento bíblico a la vida en el campo. Así que, y especialmente pensando también en aquellas personas que son invitadas, a veces colocamos varios textos, ¿cierto?, del espíritu de profecía, como aparece en Apocalipsis 19:10, que el pueblo remanente iba a tener, ¿cierto?, el don profético, pero también quise en este caso colocar algún respaldo bíblico en los primeros 6 versículos por ahí, perdón, 6 láminas. Así que bueno, comenzamos entonces. Sí, acá. Ahí. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Los invito a inclinar el rostro así brevemente para pedir la presencia de Dios una vez más. Padre nuestro, Señor, una vez más pedimos el perdón de nuestras faltas, pedimos que veas nuestra debilidad y que nos impartas, Señor, tu justicia y tu espíritu, que nos dirijas y que sea de provecho para la condición de cada uno este tema. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, entonces veamos la organización del remanente en el campo y veamos los fundamentos. Fíjense dónde Dios colocó al hombre cuando lo creó. ¿Será que Dios colocó al hombre en un lugar que no era el mejor? ¿Que era un lugar regular para que el hombre después busque un lugar mejor? Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Dios puso al hombre en un huerto, ¿se fijan? Acá en Génesis 2:15
lo dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios puso al hombre en el mejor lugar donde él podía desarrollarse mentalmente, desde el punto de vista físico y espiritual, y lo colocó en un huerto, en un jardín, dicen otras traducciones. ¿Para qué? Para que ahí desarrollara su actividad, labrarlo y cuidarlo, guardarlo. O sea, la actividad en el campo, ¿se fijan? Esa era la actividad del hombre. Labrar el huerto y guardarlo, ¿cierto? Esa era la actividad. Gracias. Ahora, todo lo que Dios hace, el enemigo de Dios, Satanás, tiene un plan para contrarrestarlo. Y utiliza a sus siervos, ¿cierto? A sus seguidores. Y uno de los primeros seguidores fue Caín. Dice Génesis 4:17. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este era otro Enoc, ¿cierto? Este era Enoc, hijo de Caín. Y edificó una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. O sea, la primera ciudad la fundó Dios en este mundo. La fundó Caín, el enemigo de Dios, el rebelde. O sea, vivir en ciudades fue idea de Dios. En esta tierra no. Fue el enemigo de Dios. Entonces ya podemos ver, ¿cierto?, la relación que hay entre donde Dios quiere que estemos y donde el enemigo de Dios nos va colocando, ¿cierto? Y nos coloca facilidades o a veces nos entrampa para que no podamos salir de ahí. Estaba en la duda si colocar este texto, pero justamente para darle el contorno, ¿no es cierto?, a toda la idea que queremos transmitir ahora, lo coloqué. En la Biblia a veces es más fácil leerlo. Esto está en Génesis, en el capítulo 6, cuando habla del diluvio. Y fíjense lo que dice, fíjense qué es lo que detonó el diluvio. En qué momento de la historia antediluviana Dios tomó la decisión de destruir el mundo. Fíjense lo que ocurrió. Dice Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí está hasta el versículo 3. ¿Qué es lo que pasó? Dice, comenzaron los hombres a multiplicarse. O sea, fue un momento similar a la actualidad, en que había mucha población. Y en ese contexto, ¿qué pasó? Que dice que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre todas. O sea, se empezó a mezclar, ¿se fijan? Los hijos de Dios que antes vivían separados en las montañas, ahora al aumentar mucho la población, era fácil que se encontraran y perdieron, ¿no es cierto?, esa mirada espiritual y empezaron a escoger la que le parecía más hermosa. Y por supuesto que las mujeres, cuando quieren atraer, no por el lado espiritual, ¿cierto?, y eso es lo que le pasó a este pueblo, se mezclaron. Los hijos de Dios que estaban separados se mezclaron, y ahí Jehová dijo: no contenderá mi espíritu para siempre, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y sigue el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Se fijan cuándo se detonó la maldad? Cuando se mezcló la pureza de los seguidores de Dios con la gente que vivía en todo el mundo, con la descendencia de Adán con la descendencia de Caín, la descendencia de Set con la descendencia de Caín. Se mezcló. Y
todo designio del corazón era de continuo al mal. Una raza que no se podía renovar, restaurar. Y se arrepintió Jehová, el versículo 6, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y luego viene Noé. Pero ahí vino el diluvio, ¿se fijan? Cuando se produjo esta mezcla, cuando no estaba separado el pueblo de Dios del resto de la gente, cuando se mezcló, ahí vino el diluvio. O sea, Dios quiere que el pueblo de Dios se mantenga aparte, ¿se fijan? No lo quiere junto, porque nos contaminamos. En Génesis 11:8 dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esto está en otro contexto. Cuando salieron del arca, Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el hombre? La mayoría se pusieron a construir la torre de Babel. O sea, nuevamente, en vez de esparcirse, se concentraron en una ciudad, pero un rascacielos, ¿cierto? Ahí se concentraron en un punto, para ostentar, ¿cierto? Para que quede como un monumento a la grandeza de ese pueblo, ¿cierto? Que sea recordado. Y por supuesto que Dios confundió las lenguas y fíjense lo que hizo: los esparció. ¿Para qué Dios confundió las lenguas? Para que se esparzan, no para que estén concentrados en un lugar. Se fijan que seguía siendo la voluntad de Dios después del pecado que la gente se esparciera y que no se viviera confinada, concentrada en un solo lugar. Y dejaron de edificar la ciudad. ¿Se fijan que dice la ciudad? A pesar de que era la torre de Babel, pero era una ciudad. Dejaron de edificar la ciudad, dice. Bueno, esa es un poco la introducción que quería dar con algunos textos de la Escritura, para mostrar por qué este espíritu de la profecía que tiene el remanente, como lo indica Apocalipsis 12:17, ¿cierto? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y que después en Apocalipsis 19:10 dice que la fe de Jesús es el espíritu de la profecía. Este pueblo que tiene el espíritu de la profecía, con más detalle se nos advierte, y para todo el que quiera, por supuesto, este detalle de lo que tiene que ver con el campo. Y fíjense cómo concuerda, ¿cierto?, lo que hemos leído en la Escritura con las advertencias que se nos dan en forma más explícita. Dice: no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. Ya lo vimos, ¿cierto? Fue Caín el que inventó eso al ser usado por Satanás. No es la voluntad de Dios, o sea, que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. ¿Y saben sobre quiénes llega el Espíritu Santo? Según Hechos 5:32, ¿alguien lo puede leer? Hechos 5:32. ¿Miraste la Biblia? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Muchas gracias. ¿Se fijan a quiénes Dios da su Espíritu? A los que le obedecen, a los que hacen su voluntad. Y es un poco fuerte lo que dice acá, ¿cierto?, desde ese contexto, pero es también para que nosotros sepamos la importancia de este paso, de salir de las ciudades al campo. No es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. Por lo tanto, la obediencia en este caso, ¿qué significa? No vivir en ciudades. Esa es la obediencia. Ahí está el Espíritu Santo, ¿se fijan? En el tema anterior. El mayor don, lo que más necesitamos, no es un vehículo, ¿no es cierto? Lo decía, ¿se me olvidó tu nombre? Emanuel.
no es un vehículo, ¿cierto? No es heredar un terreno, es el Espíritu Santo. Donde hay perturbaciones, dice, en las ciudades y confusión constante. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. No es la voluntad de Dios que vivamos en las ciudades. Y fíjense, da muchos argumentos. Deben haber, yo creo, 20 argumentos para salir de las ciudades. 20. Aquí hay algunos que uno a veces no se sospecha, porque el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. Fíjense que el ruido corrompe, la prisa corrompe, porque nos quita esa paz que necesitamos, ¿cierto?, para que el Espíritu Santo more en nosotros. Por eso corrompe. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 410. Gracias. En tomo 3 de Joya de los Testimonios dice: me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. No sé si eso, para los que viven en ciudades grandes como los que vienen de Buenos Aires, ¿será alguna cosa, ven alguna, se ha cumplido esta profecía o no? Para los que viven en Buenos Aires, no sé, en Córdoba, Mendoza capital, en Chile, en Santiago, vemos que es lamentablemente triste, una triste realidad. Y dice que estas cosas irán en aumento hasta el fin de la historia del mundo. No se va a salvar si uno vive, no sé, en Suiza, en Suecia, en esos países. Saben que eran países muy pacíficos, donde a uno se le quedaba, no sé, un teléfono y alguien lo devolvía, o estaba ahí mismo después de un día. Esas cosas se están perdiendo también, incluso en esos países que son de origen protestante, también se están perdiendo, porque esto va a ir aumentando en todo el mundo y va a llegar un momento en el cual va a ser impresionante, cuando venga el tiempo de angustia. Acá hay otro versículo, fíjense la voluntad de Dios cómo aparece en distintas partes de la Escritura. Esto está en Ezequiel 3, del 22 al 24. Dice, perdón, no puedo mantener mucho fijo porque para mirar, aparte que tengo un poco la costumbre, pero si quiere me coloco acá. O no importa, ¿usted lo puede girar? ¿Sí? Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, está hablando Ezequiel, levántate y sal al campo. La palabra de Dios, sal al campo, que se vaya al campo. Y allí hablaré contigo. ¿Por qué Dios no podía hablar en la ciudad? ¿Qué impedimento había? ¿Por qué lo manda al campo para hablarle? Me levanté, dice Ezequiel, y salí al campo. Le obedeció. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. ¿Dónde vio la gloria de Jehová Ezequiel? En el campo. Como la gloria que había visto junto al río Quebar, nuevamente en el río. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Fíjense, ¿cuándo entró el Espíritu en Ezequiel? Cuando estaba en el campo. Y me afirmó sobre mis pies y me habló. ¿Quieres que Dios te hable? Por ahí hay un testimonio ayer, creo que ya no están nuestros hermanos, que decía que su esposa, ¿cierto?, quedó ahí y buscó agua en un lugar que Dios le reveló. Diana, en el campo. Hay una concordancia. Jesús, ¿dónde le gustaba hablar, ¿no es cierto?, mencionar sus parábolas y sus prédicas? En la ladera de una montaña, a la orilla de la playa, ¿cierto? Hay un sermón que se llama el Sermón del Monte, porque no lo dio bajo ningún techo, lo dio en un monte. ¿Dónde le gustaba ir a Jesús a meditar, a orar? A lugares desiertos, decía. En Marcos 1:35, si alguien lo puede leer, Marcos 1:35, por favor.
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muchas gracias. ¿Se fijan? Tal vez era más corto para Jesús orar donde estaba, pero él no. Él se levantaba muy temprano en la mañana, siendo aún muy oscuro, y se iba a un lugar desierto y en ese lugar oraba. Si alguien ha tenido la experiencia, es distinto. Orar en un lugar bullicioso o sencillamente en la ciudad, que ir a un lugar apartado en el campo, tranquilo, con silencio, ¿cierto? En este caso, desierto, solitario, es distinto. Es distinto. Es distinto. Bueno. Fíjense, esta cita me gusta mucho. De hecho, a mí me motivó para ir al campo, porque me costaba. Yo trabajaba y me costó renunciar, a pesar de que no tenía tantos compromisos, tenía muchas condiciones que uno podría decir que eran fáciles para dar el paso, pero me costó. Pero esta cita me ayudó mucho. Dice, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Ahí tenemos un objetivo para nuestras vidas. La búsqueda de la espiritualidad. ¿Se fijan? ¿Habrá un objetivo más noble? ¿Mejor? En Salmo 138.8, si alguien lo puede leer, Salmo 138.8, por favor. ¿Usted lo puede leer? Después el micrófono. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Muchas gracias. ¿Se fijan? Dios tiene un propósito. Salmo 138.8. Dios tiene un propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito. Para cada uno de nosotros. Tiene un propósito. Y Dios quiere cumplir ese propósito. Y acá dice, acá nos da un propósito también, uno común. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Nos da un propósito. Que esa sea la obra de nuestras vidas. ¿Cristo está a la puerta? ¿Sí o no? Cristo está a la puerta, más que nunca. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprehenderlas. Fíjense, cuando relaciona este objetivo de buscar la espiritualidad, inmediatamente, ¿qué es lo que dice después? Que nos vayamos al campo. Porque es más fácil, no coloqué todas las citas acá, es más fácil, esto es una introducción todavía, es más fácil la relación con Dios en el campo que en la ciudad. Y el que lo haya experimentado, yo creo que puede dar fe. Es así, es tal cual, es distinto. Por eso dice, no consideréis que es una privación ser llamado a dejar las ciudades para trasladaros al campo. ¿Por qué? Porque tenemos objetivo de buscar la espiritualidad como una obra en nuestras vidas. Por ese motivo. Dice que no hay ni una familia en 100 que se beneficie por vivir en la ciudad. La escritora inspirada. No hay una familia en 100. Y dice que en el campo es 10 veces más fácil formar el carácter. No, al revés lo dice. En la ciudad es 10 veces más difícil formar el carácter que en el campo. Y lo que veíamos anoche, ¿cierto? ¿Quiénes van a ser sellados? Los que tengan el carácter de Jesús. O sea, es esencial, es esencial. Es un acto de fe, pero esencial. Fíjense, ¿cuándo hay que salir de las ciudades? Cuando venga la ley dominical, en ese momento se nos insta a huir. Pero para hacerlo con tiempo, fíjense el momento. Salir de las ciudades tan pronto como sea posible. Ese es el momento. Tan pronto como sea posible. Tan pronto como sea posible, no solamente por nosotros, sino que además de nosotros con la fe, ¿cierto? Con las dos cosas. Porque humanamente a lo mejor no salimos nunca, pero con la fe sí.
y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Hay lecciones. Dios dice que Él ha transformado la naturaleza en un libro de texto. No quise colocar esa cita, para no redundar, y por tiempo. Pero Dios ha hecho de la naturaleza un libro de texto. Un libro de texto es como leer la Escritura. Hay lecciones para el que quiera aprenderlas en la naturaleza. Bueno, muchas citas no las quise colocar porque no es el tema, el de ahora. El tema ahora es la organización del remanente. Y acá partimos con eso. ¿Cómo se organiza el remanente? El pueblo de Dios, ¿cierto?, que procura la obediencia en este contexto de tantas tentaciones, de tantas diversiones y más adelante de opresión, cuando nadie pueda comprar ni vender, cuando, como alguien lo dijo ayer, la pandemia del COVID fue una vislumbre de lo que va a suceder. No podemos salir, necesitamos pases, nos controlan, tenemos que someternos. Bueno, eso va a venir mucho más fuerte cuando nadie pueda comprar ni vender. Y en ese contexto van a haber más tentaciones. Pero fíjense lo que dice acá. ¿Cómo hay que trasladarse al campo? Tenemos que irnos en una iglesia completa y nos compramos, no sé, un terreno grande, 300 hectáreas, y colocamos ahí 30 casas. ¿Esa es la voluntad de Dios? Miren lo que dice. Nadie debe trasladarse a lugares nuevos simplemente por obtener ventajas mundanales. En primer lugar, eso no. Cuando por ejemplo, se nos indica dónde colocar un sanatorio, dice, no entre los ricos. No es el objetivo. No es que yo me compre un campo para que se valorice mi terreno. No es el objetivo en este caso. Sino donde hay oportunidades de ganarse la vida. Deben entrar familias bien arraigadas en la verdad. 1 o 2 familias por lugar. Para trabajar como misioneros. 1 o 2 familias por lugar. No está ese contexto, se fijan, de comunidad, de una colonia. Incluso lo dice explícitamente. El Señor desea que en nuestros días su pueblo se disperse por toda la tierra. Lo mismo que ya veíamos con la Torre de Babel. Lo mismo que les dijo a los descendientes de Noé. Lo mismo que hemos visto en Mateo 24:14. Si alguien lo quiere leer, Mateo 24:14. El fin. ¿Se fijan cómo va a ser predicado el Evangelio en todo el mundo si su pueblo no se dispersa por todo el mundo? La voluntad de Dios es esa, que estemos dispersos por todo el mundo. Dice, el Señor desea que en nuestros días su pueblo se disperse por toda la tierra. No debe agruparse en colonias. ¿Se fijan? No debe agruparse en colonias. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. También está en Marcos 16:15. Cuando los discípulos cedieron a su deseo de permanecer agrupados en Jerusalén, Dios permitió que fueran perseguidos y tuvieron que dispersarse por todas las regiones del mundo habitado. Cuando ellos querían estar en Jerusalén, vino la persecución. Y saben que uno de los objetivos de la persecución también va a ser ese, en este tiempo, para que nos dispersemos. Dice que algunos de nosotros vamos a tener que ir a parar a lugares remotos, y que la educación completa, algo así dice, va a ser beneficiosa. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguno de nosotros ni sabe dónde va a ir a parar cuando venga la persecución. No es que uno está aquí en General Paz y a lo mejor viene la persecución
y me voy ahí al campo en San Rafael, ¿no? Estoy acá y a lo mejor voy a ir a parar a un lugar en el sudeste asiático. Uno no sabe dónde va a ir a parar. Por todo el mundo. Y si en ese entonces fueron dispersados a todo el mundo conocido, países de Europa, ¿cierto?, del norte de África, del Asia Menor, o el Medio Oriente, con mayor razón ahora, ¿cierto?, que están todos estos medios para dispersarnos. Bueno, se fijan entonces, 1 o 2 familias y no formar colonias. Primer tema de la organización, esa es la estructura. Veamos en qué tipo de iglesias se nos recomienda estar. Sería inmensamente mejor para sus hijos, para sí mismo y para la causa de Dios que quedasen en iglesias menores, donde es necesaria su ayuda, en vez de ir a las iglesias mayores, donde debido a que no se les necesita, están en constante tentación de caer en la inactividad espiritual. O sea, no hay problema con que nos vayamos al campo y que haya una iglesia pequeñita, con 10, 15 miembros, como a lo mejor sucede acá. No hay problema, al contrario, es mejor. ¿Se fijan? Porque ahí tenemos más actividad, somos más necesarios. Ahí es necesario que un niño ocupe alguna labor, que un joven, un adolescente haga algo. Es muy necesario. Se necesita. Y no es que así que se le va a dar un cargo para que haga algo el pobre, ¿cierto? Porque no tiene nada que hacer y para que no esté con el teléfono todo el momento. No, es porque es necesario, ¿cierto? Y él sabe que su labor es valiosa. Eso es lo que se nos recomienda. Entonces, segundo punto, primer punto, no formar colonias. Segundo, usar iglesias pequeñas. Estamos armando la estructura, ¿cierto?, del campo. Tercer punto en la estructura, formación de industrias. Fíjense ustedes que no es requisito que uno se vaya al campo y necesariamente viva de la producción agrícola. No se nos dice eso. Sí se nos dice que hay que tener un huerto, porque hay bendiciones, ¿cierto? Porque ahí está la comunión con Dios, porque es creación de Dios. Pero uno puede hacer otras labores. Acá dice lo siguiente: los creyentes que viven en las ciudades tendrán que trasladarse al campo a fin de salvar a sus hijos de la ruina. Creo que las personas, eso yo creo que no es ninguna profecía no cumplida, ¿cierto? Una profecía cumplida. Será necesario fundar industrias que proporcionen trabajo a estas familias. ¿Se fijan? En el campo, formar industrias. Entonces, 1 o 2 familias, por uno acá, otras por allá, ¿cierto? Van a iglesias pequeñas y se forman industrias, si es necesario, ¿cierto? Si se justifica, industrias. Lo vuelvo a mencionar en la cita de más abajo. No sé si se podrá subir un poquitito la cita, Pablo. Parece que ahí se me descuadró. Bueno, dice, aquellos, hay que darle ahí correr el párrafo más arriba, en esa lámina, habría que bajarlo a modo edición. Si no, no importa. En la anterior. A eso. Dejémoslo ahí. Dice, no, la anterior. La anterior. Ahí dice, aquellos que están a cargo de la obra educativa en Graceville y Huntsville debieran ver qué puede hacerse, debieran ver qué puede hacerse por estas instituciones para establecer tales industrias, de manera que nuestra gente que desee dejar las ciudades pueda obtener casas modestas sin un gran desembolso de recursos y también pueda encontrar empleo. O sea, 2 veces repite de que para que las personas puedan irse al campo, se funden industrias en el campo y tengan empleo, ¿no es cierto?, esas personas que van al campo. Así que también es una instancia de irse al campo, ¿se fijan? O sea, no es algo tan cuadrado que uno no sabe nada de agricultura y ahora tengo que vivir, ¿cierto?, de cultivar ahí, no sé, pues, unos duraznos, ¿cierto? Yo nunca, ni siquiera me gustan a lo mejor los duraznos. No, no es así. Claro que tampoco sería malo, ¿cierto? También sería bueno. ¿Sí?
Ujú. Claro. Claro. Ujú. Sí. Claro. Ujú. Finalmente hay personas que a lo mejor van a tener habilidades con las cuales se van al campo y esas habilidades en el campo también son necesarias. Personas que hagan una reja, que hagan una reparación, una ampliación, construyan una casa, ¿cierto? Y todo eso en el contexto del campo. También, ¿cierto? Como una forma a veces intermedia, uno puede a lo mejor desde el campo trabajar vía remota. No es el objetivo final, tal vez, pero como una forma intermedia para avanzar, para dar el paso y trabajar por estas aplicaciones, ¿cierto? Como Zoom, Google Meets y todas estas que hay ahora. Bueno, entonces ahí tenemos, a lo mejor podemos anotarlo. Lo voy a anotar así brevemente. No se borra, pero sería entonces una o dos familias, iglesias pequeñas, no se nota mucho, pero a modo de recordatorio, establecer industrias, luego la educación, veamos cómo es la educación. No se ve mucho, pero bueno. Dice, el trabajar la tierra es una de las mejores, gracias. El trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones que ponen actividad a los músculos y da reposo a la mente. Fíjense, trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones. ¿Saben, de acuerdo a la mensajera del Señor, cuáles son las mejores formas de hacer ejercicio? ¿Alguien sabe? Caminar y trabajar la tierra. Esas son las mejores formas de hacer ejercicio integral. Se mueve todo el cuerpo. Como un plan diario, ¿cierto? Un plan diario de una especie de rutina diaria. El estudio en materia de agricultura debe ser el ABC de la educación dada en nuestras escuelas. ¿Cuál es el ABC? Sumar 2 más 2. Acá dice el estudio de la agricultura. Es el ABC de la educación, que debe ser dada en nuestras escuelas. Claro, es muy limitante, ¿cierto?, en una ciudad encontrar una escuela donde hay espacio suficiente para cultivar y que además esté eso dentro del plan curricular. Pero en el campo, hasta uno lo puede hacer aunque no exista tal escuela, porque uno lo puede hacer en la casa, ¿se fijan? Esta es precisamente la primera tarea que debiera iniciarse. La primera tarea, la primera de todas. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 442. Nuestros jóvenes deben ser instruidos en el desmonte de árboles y en la labranza de la tierra, tanto como en las ramas literarias. O sea, los jóvenes, ¿cierto?, que aprendan a desmontar árboles, a labrar la tierra. ¿Saben que hay una cita que la estaba buscando ahí en el teléfono? No la encontré. Que es una cita un poco inédita, que dice que va a llegar un momento en el mundo, de Ellen White, en que todo el mundo va a necesitar saber de agricultura. Va a llegar un momento en la Tierra en que todo el mundo va a necesitar saber de agricultura. Es una cita de Ellen White. Está en un libro, en una recopilación que se llama Consejos sobre Agricultura. No sé si estará impreso, pero lo tengo yo. Sí, está impreso, pero no lo tengo impreso, lo tengo en PDF. Consejos sobre Agricultura. Y son más de 200 páginas de citas inspiradas. Y aparece esa cita, cuando se refiere al tiempo final, aparece esa cita. Va a llegar un momento en el mundo en que todos van a necesitar saber de agricultura. Y no solamente lo dice por el remanente, lo dice todos. Además, exactamente. Cuando uno va a comprar alimentos al supermercado,
¿saben que es difícil encontrar alimentos saludables? O tal vez casi imposible. Porque incluso las frutas y las verduras, uno no sabe si tienen plaguicidas. GMO. Exacto. Claro. Ujú, ujú. ¿Sí? Uno tiene que buscar en forma etiquetada aquellas que pueden realmente ser saludables, porque el resto no lo garantiza. ¿Se fijan? Son puntuales, son muy pocas. Bueno, ahí aparece, no se alcanza a ver bien, pero en la imagen, una persona, por ejemplo, trabajando en un vivero. El vivero requiere actividad física, pero también requiere que hayan personas que estén detrás llevando, por ejemplo, las existencias, el inventario, personas que estén encargadas de la venta, distintas actividades para distintas competencias, ¿cierto? Bueno, hay varias citas, solamente yo saqué algunas. Esta segunda está referente a la educación, habla del fundamento de la educación. La palabra de Dios es el fundamento de la educación. Fíjense lo que dice: antes de que venga el azote como avenida de aguas sobre los habitantes de la tierra, así va a venir. No sé si han habido inundaciones acá, inundaciones. Han habido. O a veces cuando viene, ¿no es cierto?, un río que a veces no trae agua, esos ríos en el desierto, que a veces no traen agua ni en un año entero, pero de repente llueve en la cordillera y viene como un azote de aguas y lleva todo a su paso, trae troncos, piedras, todo lo que pueda haber. Bueno, dice que antes de que venga ese momento, así va a venir, ¿se fijan? Antes de que el azote venga como avenida de aguas sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel suceso, la preparación. Por tanto, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A los padres hace llegar este grito de alarma. Fíjense las expresiones inspiradas por Dios. Grito de alarma. Grito de alarma. Juntad a vuestros hijos en vuestros hogares. Separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios. Qué duro que es. Pero fíjense qué es lo que pasó en la época antediluviana. Cuando se juntaron, ahí vino la maldición. Acá dice separarlos, al revés, ¿cierto? Fíjense la voluntad de Dios. Incluso en el comentario bíblico de Jueces 2, dice que nosotros no debemos recibir a familiares irreligiosos, vanidosos, todas las cualidades de la carne, porque dice que nuestros niños van a ser contaminados. Y dice que el Señor nos prohíbe que tengamos esa relación. ¿Y qué hacemos con nuestra familia? Sí. Muchas gracias. Esto está pasando en este minuto. A nosotros nos ha pasado con amigas y hermanos también en la fe, en que sus familias no lo han recibido con el minuto de la pandemia, porque no estaban, inoculados, que ellos eran un peligro para los que sí estaban, porque veníamos con virus y con cosas. Entonces ellos volvieron, tengo una amiga que volvió y pasó por mi casa, dijo, para mí, mis hermanos, hasta aquí nomás llega, o sea, esta parte. Los sigo amando porque son de mí, pero si ellos recapacitan y se arrepienten, bueno, volveremos a hacer y entienden. Pero esto está pasando. Y ya no una familia, sino que varios. Separaciones y, en fin, varias cosas. Sí. Muchas gracias. Y saben que es muy difícil. Yo me pongo en el caso de algún padre. Supongamos que una familia, ¿no es cierto?, que trata de seguir a Dios en una gran ciudad, vive en un departamento, procuran de que sus niños no se contaminen porque los otros niños o adolescentes
pueden usar, ¿no es cierto? Pueden saber cosas que ni un adulto sabía ni en su vida, digamos. Y los resguarda, ¿cierto?, en su departamento. Pero ¿qué hace un niño, ¿no es cierto?, 24 horas al día encerrado en un departamento? Ya no le queda otra que mirar pantallas. Si no le queda otra, no va a estar leyendo todo el tiempo. Y al final recibe la misma contaminación. O sea, realmente la salvación es el campo, ¿se fijan? Es el campo y una disciplina. Bueno, ¿sí? Ahora. Bueno, en mi caso yo tengo la experiencia con mis hijas. Nosotros vivimos en el campo hace 2 años. Exactamente en esta fecha de Semana Santa nos cambiamos hace 2 años. Pero igual es un poco difícil, por ejemplo, si los padres no están en la casa. Yo estoy en un proceso de tomar esa decisión de estar en casa con ellas porque aun que estén en el campo, están con mis padres son piadosos y todo, igual está la tentación del tema del teléfono, de las películas y todas esas cosas. Y a veces las personas podrán decir que es fanática, ¿por qué no la deja, que instale? De hecho, tuve un altercado por ahí con mi hija cuando veníamos porque puede parecer algo muy inocente, pero bien sabemos que eso es lo que va haciendo que la mente conozca cosas que no es necesario que conozca, ni menos a la edad ni siquiera a nosotros adultos, menos los niños a la edad de adolescencia. Y por otro lado, a los adultos mayores, como mis padres, no es fácil que los hagan eso, como decimos, ¿cierto? O sea, que no van a estar todo el día encima de ellos, pues. Entonces, son varias realidades ahí que uno tiene que hacer todo es como todo es un paso, pero hay que darlo más o menos rápido, porque si no, no se cumple el objetivo. Por otro lado, van familiares a la casa con la mejor intención, ¿cierto? Parientes, tíos de mi mamá, no sé, o hermanos de mi mamá, tíos míos, tíos de mi hija, y ellos tienen otra manera de vivir. Ellos piensan que está bien su manera. Pero claro, uno adulto, uno tolera porque somos adultos y sabemos que no están en la misma, digamos, no conocen lo mismo que uno. Pero con los niños, lamentablemente, basta 1 día, 2 días de influencia de un adulto que no esté convertido al Señor y para que los niños ya bajen, y se den permisos de cosas, ¿me entiendes? De comer, de ver, de televisión. De hecho, yo incluso en casa tengo, de repente la lucha está con mi padre, siendo que mi padre es cristiano y todo, porque ellos se dan permiso a hacer cosas que yo no quiero que mi hija guiarla en ese camino. Y podrán decir, no, que fanática. No, no es fanatismo, es porque yo sé que está en juego su alma. Y ya está un poquito de tiempo que queda. Y ella, por lo menos mi hija más chica, yo la veo, no está contaminada todavía, gracias a Dios. Pero es fácil que la hermana mayor o cualquier adulto, si tiene otra manera de ver las cosas, le llene la mente de otras cosas. Entonces, hay que tener un equilibrio tan grande los padres y en realidad orar mucho porque es muy grande la lucha. Es muy grande para poder criar hijos en este tiempo. Yo lo veo por lo menos a mí, me es demasiado difícil. Y eso que estoy sola con ella. Peor sería si estuvieran con un padre no convertido. Más lucha sería en la casa. Pero aún así es difícil. Yo no lo veo fácil y realmente como padre hay que disponerse a depender totalmente de Dios. Y aún así está la posibilidad de que ellos tomen otro camino también. Porque, como bien decía Noelia, no podemos controlar la vida. Pero sí debemos de decirle las cosas porque a Elidios le pidió cuentas por qué sus hijos hacían lo que hacían. Y eso que los hijos no eran tan chicos. Entonces, imagínense qué cuenta nos va a pedir a nosotros el Señor. Yo soy docente y como docente nosotros tenemos una formación mucho con el tema de la psicología, pero del mundo. Y los psicólogos y psiquiatras actuales están diciendo el daño que le hacemos a nuestros hijos en dar un celular, una tablet. Y a veces para evitarnos problemas le entregamos. Pero dicen, ellos que son mundanos, dicen el daño. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con nuestros hijos? Yo como docente recibía muchos casos de abusos en la escuela de su misma familia. Imagínense, yo soy 30 años de servicio, 25 años y más otros años que tenía. Y ahora en la actualidad yo he visto libros, Jardín de Infante. La grande de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Salid de ella, pueblo mío. Eso no lo conversamos. Salid de ella, pueblo mío. Babilonia la grande. Es todo el sistema.
tienen los celulares es una cosa que muchos desconocen. Hay, por ejemplo, el iPhone despide una cantidad enorme de pulsaciones cada 4 segundos. No tener los celulares en la mano todo el rato. Hay portacelulares. Realistas de verdad, o que tratemos de hacerlo, ¿cierto? ¿No pasa la diapositiva? No, pero no está pasando. A ver, o lo apagué. Ya. Bueno, última cita respecto a la educación. Donde quiera que haya algunos observadores del sábado, los padres deben unirse para proveer un lugar apropiado para una escuela diurna donde sus niños y jóvenes puedan ser instruidos. Deben emplear un maestro cristiano que, como misionero consagrado, eduque a los niños de tal manera que los induzca a llegar a ser misioneros. Eso está en consejos para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana. Escuelas diurnas. ¿Y saben qué? Bueno, no sé cómo será en Argentina, pero no sé si existe aquí la modalidad, por ejemplo, de que el niño estudie en casa y rinda sus exámenes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer, se fijan, uno puede juntarse 2 o 3 familias, que hay un maestro cristiano o alguna de las mamás, ¿cierto? O familiares, padres, que pueda capacitarlos, educarlos, y forman escuela, no algo como, digamos, algo como legal, sino que como esta educación en casa, pero con un grupo de amiguitos, ¿cierto? O si una familia grande, y no es tan difícil de esta palabra ponerla en práctica, ¿se fijan? Gracias a Dios. Gracias también que Dios permitió la pandemia, porque con la pandemia esas cosas se fueron abriendo. No, tienes que pasarme por favor la diapositiva porque no me está... A ver, lo apagué aquí, parece a lo mejor. Ahí está, a ver. Ya. Sí, ahora sí, lo había apagado sin querer. Dice, ahora veamos qué es lo que son los puestos de avanzada. Entonces ya hablamos de la educación también. Educación. Y veamos esta estructura que son los puestos de avanzada. Saben que yo no había entendido bien lo que eran los puestos de avanzada hasta que ahora lo estudié bien. Dice, debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en nuestros esfuerzos por adquirir propiedades a bajo precio en el campo. Y desde esos puestos de avanzada debemos trabajar las ciudades. Acá no da toda la definición, pero acá que está diciendo que como congregación debemos adquirir propiedades a bajo precio en el campo. ¿Y para qué son esas propiedades? Entre otras cosas, para trabajar las ciudades. Ahí tenemos una idea de lo que es un puesto avanzado, pero no lo da completamente la definición. En esta siguiente cita, sí, creo que sí. Por lo menos a mi entender, ya aquí define puestos de avanzada, para que lo entendamos bien, si es que alguien está igual que yo que no lo había entendido bien. Dice, es en armonía con estas instrucciones que se han comprado y se han vuelto a dedicar salones de reuniones en Washington y en Nashville, mientras que las casas editoras y los sanatorios se han establecido fuera de los centros congestionados de las ciudades como puestos de avanzada. ¿Qué está diciendo acá, no es cierto, la mensajera del Señor? Está diciendo que debemos tener iglesias o templos en las ciudades como monumentos a Dios. Eso lo dice. Pero que los sanatorios, las imprentas, y en otros párrafos dice los colegios, refiriéndose por lo menos a los colegios para los seminarios, ¿cierto?, teológicos, que estén fuera de las ciudades y que funcionen como puestos de avanzada. O sea, como lugares de reunión desde los cuales se vaya a predicar a las ciudades. Lugares que son más cercanos que donde vive el remanente. El remanente vive todavía más lejos. Los puestos de avanzada están en lugares intermedios, como a mitad de camino, ¿cierto? Más accesibles a las ciudades. Tanto para predicar como para que también algunas personas puedan, por ejemplo, tratarse problemas de salud en ellos. Así que esos son, se fijan, casas editoras, sanatorios, y también en otro lado dice imprentas, también dice colegios,
para obreros como puestos de avanzada. Bueno, y acá nuevamente lo dice, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, no serán amonestadas las ciudades, sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. Mensajes Selectos, tomo 2, página 410 y 11. Entonces, desde estos puestos de avanzada se trabaja las ciudades. Pero fíjense, acá, esto me parece a mí muy relevante, cuando dice esto, no serán amonestadas las ciudades, dice sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. ¿No les parece un poco raro que la gente que está en la ciudad no pueda amonestar a sus conciudadanos y que tenga que venir gente de afuera? ¿Por qué sucede eso? Porque ellos van a estar en el mismo sistema. Está en el mismo sistema. Por el temor y también por la preparación, porque hay más potencia espiritual en el campo, ¿se fijan? Y este es un mensaje que requiere potencia, requiere el espíritu. Es así. El sistema somete, hay algo que agobia en la ciudad que es imperceptible. Yo en la ciudad me costaba hacer obra misionera, la hacía porque veía la cita y se veía que era bueno, pero me era como una carga. Me costaba ir a repartir un folleto, o sea, era como para mí ya como un sacrificio. Claro, además, pues no se puede. Pero en el campo me pasa distinto. Me pasa distinto. Deben estar. Hagamos planes. Bueno, ¿qué pasa con la salud? Ahora entonces vimos los puestos de avanzada, lo voy a anotar ahí. ¿Me dejo acá el micrófono? Trabajar desde puestos de avanzada. Y veamos qué pasa con la salud, brevemente. Uno dice, bueno, necesito, ¿cierto?, estar a lo mejor por mi edad, necesito estar cerca de un hospital o de una clínica, cerca de una ciudad para tener atención médica. Pero veamos lo que dice la inspiración y lo que finalmente, si queremos ser fieles a Dios, vamos a tener que practicar sí o sí. Porque si no podemos comprar ni vender, ¿cómo voy a pagar, cierto, una atención o un medicamento? Menos si voy a ser excluido de la sociedad. Dice el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua, la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. ¿Cuáles son los remedios que Dios ha distribuido universalmente y casi todos gratuitos? Los remedios naturales. No es que una persona que tiene mucho dinero se puede comprar ese medicamento que vale $2.000 mensuales, porque hay medicamentos que son así. Yo supe de una, cuando vivía en Santiago, de una hermana de iglesia que dice que su hija había un medicamento que valía $2.000 y se lo tenía que comprar una vez al mes. Le ayudaba al Estado, pero era una tremenda cantidad. Pero acá nos dice que no, que los remedios verdaderos, ¿cuáles son? El aire, que es gratis, el sol, que es gratis, ¿cierto? El descanso, el agua, el régimen alimenticio conveniente, que muchas veces es el más económico, la confianza en el poder de Dios. Esos son los verdaderos remedios y dice que hay que estudiarlos y practicarlos. Ese es el esquema de salud del remanente. No el aire de la ciudad. El aire viciado no nos sirve. El aire puro mejora y limpia la sangre, purifica la sangre. Fíjense finalmente cómo podemos lograr todo esto teniendo claros los principios. ¿Qué dice Mateo 6:33?
Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si tenemos claro esos principios, todo eso lo podemos vivir. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y acá dice lo mismo. Bueno, eso era el tema. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. No sé si hay... salimos. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Padre, te agradecemos por toda la luz que nos permite recibir, por esta gran diferencia de conocimiento que nos has dado,